A las 4:17 de la madrugada, la primera alarma llegó al Centro de Información de Combate del portaaviones. Torpedo en el agua, marcación 087, distancia 8.000 yardas. Todas las conversaciones se detuvieron de golpe. En la pantalla táctica apareció una fina línea roja al este del buque, avanzando directa hacia su costado de estribor. El ordenador calculó la velocidad del arma, proyectó su rumbo y colocó junto al contacto una cuenta atrás. 4 minutos y 12 segundos para el impacto. Antes de que el oficial de acción táctica pudiera reaccionar, otra voz irrumpió por el circuito interno. Posible segundo torpedo, tránsito detectado en el sector suroeste. 2 direcciones, 2 armas, un portaaviones atrapado entre ambas. La orden llegó de inmediato. Zafarrancho de combate, toda la tripulación a sus puestos de batalla. Las alarmas recorrieron los pasillos. Las puertas estancas se cerraron de golpe. Los marineros avanzaban por los estrechos corredores de acero, mientras los equipos de control de averías se enfundaban los trajes ignífugos y el equipo de respiración. En la cubierta de vuelo, las tripulaciones abandonaron las operaciones rutinarias y comenzaron a asegurar todo lo que pudiera moverse. Un caza Super Hornet acababa de enganchar el cable de frenado. Sus motores seguían encendidos mientras los tractores corrían para retirarlo. Otros 2 cazas, con las alas plegadas y los pilotos ya sujetos en sus asientos, esperaban cargados en las catapultas. Ninguno de los 2 despegaría. El capitán del portaaviones se colocó detrás del equipo de navegación, observando cómo la trayectoria proyectada del torpedo se acercaba al buque. Timón a la izquierda, todo a la izquierda. El timonel repitió la orden. El portaaviones comenzó a girar. Más de 90.000 toneladas de acero resistieron la maniobra antes de responder lentamente. La proa se movió primero. La popa lo hizo segundos después. Los aviones amarrados a la cubierta se tensaron contra sus cadenas mientras el enorme casco se inclinaba en el giro. El agua blanca trepaba por el costado de estribor. Dentro del centro de combate, la línea roja seguía acercándose. 7.000 yardas, 6.800, 6.500. El portaaviones había empezado a alejarse del punto de intercepción previsto, pero no con suficiente rapidez. A las 4:18, el destructor de escolta oriental confirmó visualmente un pequeño contacto de superficie. Se movía deprisa, muy bajo sobre el agua y sin luces de navegación. No emitía señal de identificación, no transmitía por el sistema automático, no respondía a las llamadas por radio. Su eco de radar aparecía unos segundos, se perdía entre el desorden de las olas y volvía a surgir más al sur. El coordinador de guerra de superficie del destructor lo marcó como hostil, pendiente de confirmación. Entonces apareció un tercer contacto de radar, oculto muy cerca de la firma de un petrolero comercial que navegaba hacia el norte. La pequeña embarcación se mantenía al otro lado del petrolero, igualando su velocidad y usando el casco mayor para camuflar su avance. Casi al mismo tiempo, el equipo de guerra electrónica detectó una breve transmisión al norte del portaaviones. Una cuarta marcación. El oficial de acción táctica estudió la geometría. Un contacto al este, otro al suroeste, uno oculto junto al petrolero, otro en algún punto al norte. Las 4 posiciones formaban un arco laxo alrededor del grupo de combate. No era un acercamiento casual, era una formación de cierre. A las 4:19, las cámaras de infrarrojos del destructor oriental por fin resolvieron la imagen de la primera lancha, estrecha, oscura, a gran velocidad, con la proa hundiéndose una y otra vez bajo el agua para reaparecer entre cortinas de espuma. Detrás de la lancha, el operador del sensor distinguió un riel de lanzamiento vacío, inclinado sobre la popa. Ya había disparado. Plataforma de lanzamiento confirmada. El destructor emitió una advertencia por las frecuencias marítimas internacionales. Buque militar no identificado. Esto es un buque de guerra de la Marina de los Estados Unidos. Ha lanzado un arma contra una formación naval estadounidense. Detenga máquinas e identifíquese de inmediato. No hubo respuesta. La lancha iraní giró hacia el sur y aumentó la velocidad. A las 4:20, el portaaviones desplegó su primera contramedida antitorpedo. Un señuelo entró en el agua tras el buque
y comenzó a emitir una firma acústica potente diseñada para imitar el sistema de propulsión del portaaviones. Otro dispositivo se arrastró desde la popa, generando un ruido mecánico más fuerte que el de las propias hélices del buque. Durante 3 segundos, el torpedo cambió de rumbo. La línea se desvió hacia el señuelo. Después se corrigió. La línea roja volvió a curvarse hacia el portaaviones. Arma ha rechazado la contramedida. El capitán no apartó la vista de la pantalla. Continúen el giro. Los timones seguían a fondo. El buque presentaba ya menos su costado de estribor, pero la maniobra creaba un nuevo problema. Cada grado de giro exponía más la popa al contacto del suroeste. A las 4:21, un breve destello blanco apareció en el horizonte sur. El personal de sonar oyó el lanzamiento menos de un segundo después. Nuevo torpedo en el agua, marcación 214. La segunda arma entraba desde el suroeste, dirigida hacia las hélices y la maquinaria de gobierno del portaaviones. Tiempo para el impacto, 6 minutos. El oficial de acción táctica superpuso ambas trayectorias y el patrón quedó claro. El primer torpedo forzaba al portaaviones a girar a la izquierda. El segundo esperaba precisamente ese giro. No intentaban solo alcanzar al buque, controlaban hacia dónde podía moverse. A las 4:22, el capitán ordenó poner en el aire el helicóptero de alerta. En la cubierta de vuelo, un Seahawk ya giraba sus rotores. Los directores de cubierta, agachados bajo el viento creciente de las palas, guiaban a la tripulación hacia adelante mientras la cubierta seguía inclinada por el giro del buque. El helicóptero llevaba radar de búsqueda de superficie, cámaras infrarrojas, boyas sonoras y sensores antisubmarinos. Su misión era inmediata: localizar las lanchas de lanzamiento, seguir los torpedos y abrir un corredor de escape para el portaaviones. Despegó a las 4:23 y 16 segundos, viró hacia el este y descendió hacia la superficie negra del mar. Abajo, el portaaviones seguía girando mientras 2 torpedos se acercaban desde direcciones opuestas. Entonces cambió la imagen de radar al norte. El cuarto contacto, hasta entonces oculto entre el desorden del mar, aceleró. 2 destellos breves aparecieron cerca de su popa. Los sistemas de sonar detectaron ambas entradas en el agua casi al mismo tiempo. 2 torpedos adicionales, sector norte. 4 armas corrían ya, una desde el este, una desde el suroeste, 2 desde el norte. Sus trayectorias proyectadas formaban una caja que se cerraba en torno al portaaviones. Dentro del centro de combate, el oficial de acción táctica observó cómo las 4 líneas rojas convergían. «Esto no es hostigamiento», dijo. «Intentan encajonarnos». El torpedo más cercano cruzó las 5.000 yardas. La cuenta atrás seguía cayendo. 2 minutos 41, 2 minutos 40, 2 minutos 39. Y el portaaviones seguía girando. A las 4:24, las 4 trayectorias rojas convergían sobre el buque. El primer torpedo se aproximaba desde el este, hacia el cuarto de estribor de popa. El segundo cerraba desde el suroeste, apuntado a la sala de propulsión. Los otros 2 habían entrado desde el norte. Uno cruzaba por delante de la proa, el otro se mantenía más abierto, en una posición que se volvería letal si el buque intentaba virar en sentido contrario. Ya no quedaba una dirección segura. Dentro del centro de combate, cada trayectoria se actualizaba varias veces por segundo. Las marcaciones cambiaban, las distancias caían, los puntos de impacto proyectados se desplazaban sobre el contorno del portaaviones. «Están secuenciando el ataque», observó el oficial táctico. Los torpedos no buscaban llegar todos a la vez. Cada uno estaba posicionado para castigar una maniobra distinta. Si el portaaviones giraba al este, expondría el costado al par del norte. Si continuaba a la izquierda, el arma del suroeste ganaría una aproximación limpia a la popa. Las escoltas tenían que romper la formación. A las 4:24:32, el destructor oriental aceleró, se separó del portaaviones y giró hacia la primera lancha de lanzamiento, cortando el agua para situarse entre el torpedo y el costado de estribor. Un segundo destructor viró al norte para localizar las 2 lanchas ocultas más allá del horizonte de radar del portaaviones. El crucero permaneció cerca, asumiendo el control del anillo defensivo interior.
Por primera vez desde el inicio del ataque, el portaaviones perdía parte de su protección, pero mantener a las escoltas pegadas al buque habría permitido a las lanchas iraníes seguir fuera de alcance visual y continuar lanzando. A las 4:25, el Seahawk descendió a unos 90 metros. Su radar de búsqueda de superficie barrió el petrolero al norte de la formación. Cada vez que el haz alcanzaba el buque mayor, la pantalla se llenaba de un eco denso que ocultaba todo lo que hubiera al otro lado. El operador del sensor cambió a infrarrojos y una firma de calor estrecha apareció junto al casco del petrolero. La lancha iraní navegaba lo bastante pegada como para permanecer dentro de la sombra de radar del buque comercial. Sus motores estaban calientes, su estela era corta y controlada. Tras la cabina, la cámara del helicóptero mostró un lanzatorpedos vacío. Tercera plataforma de lanzamiento identificada. El piloto mantuvo al helicóptero fuera de alcance de las armas y transmitió las coordenadas a través de la red de datos del grupo de combate. La lancha iraní se separó de inmediato del petrolero y aceleró hacia el sur. Había sido descubierta a las 4:25:46. El equipo de sonar del portaaviones lanzó otra advertencia. El torpedo oriental había superado las 5.000 yardas. Ya había rechazado el primer señuelo y ahora corregía su rumbo según el giro del portaaviones, ajustando la marcación hacia el centro del costado de estribor. El capitán ordenó otros 5 grados de timón a la izquierda. El portaaviones se inclinó aún más en el giro. En la cubierta de vuelo, tractores y aeronaves forcejeaban contra sus amarres. Los marineros permanecían agachados junto a los aviones estacionados, esperando a que el ángulo de la cubierta se estabilizara. El agua levantada por la proa barría la sección delantera en láminas. La pantalla táctica mostraba al primer torpedo cerrando a través de las 4.000 yardas. A las 4:26 entró en el agua una segunda contramedida. El portaaviones desplegó otro señuelo acústico por popa, mientras el crucero lanzaba un dispositivo desechable a varios cientos de yardas por estribor. Juntos, los dispositivos crearon 2 firmas de propulsión que competían entre sí. El torpedo se desvió hacia el señuelo del crucero. Durante 2 segundos la trayectoria se alejó. Después volvió a girar. Arma reengancha al portaaviones, distancia 3.000 yardas. El capitán mantuvo el timón a fondo. No hubo orden de reducir velocidad. Los 4 ejes del portaaviones seguían impulsando al buque a través del giro, generando un amplio campo de ruido bajo el agua. Ese ruido facilitaba el seguimiento del buque, pero reducir potencia habría dejado al portaaviones incapaz de despejar el punto de impacto proyectado. A las 4:26:41, el Seahawk detectó otro cambio. Una boya sonora lanzada al norte de la formación transmitió una serie de pulsos agudos. Uno de los torpedos del norte descendía bajo la capa térmica, buscando aguas más frías donde las contramedidas acústicas del portaaviones perderían eficacia. No tomaba la ruta más corta, se posicionaba bajo el ruido. La tripulación del helicóptero marcó la nueva profundidad y la transmitió al destructor que avanzaba hacia el norte. En ese mismo instante, el primer torpedo cruzó las 2.000 yardas. El centro de combate quedó en silencio, salvo por las llamadas de distancia. 1.800, 1.500, 1.200. El portaaviones había completado casi la primera fase de su giro. La proa se alejaba del torpedo, pero el largo costado de estribor seguía expuesto. A las 4:27:09, el arma se desvió hacia el segundo señuelo, pasó por detrás del punto de giro del portaaviones, cruzó su estela y desapareció entre el desorden acústico. Nadie sabía si había perdido el blanco, entonces el agua estalló. El torpedo detonó frente al cuarto de estribor de popa. Una columna de agua de mar se elevó por encima de la cubierta de vuelo y se derrumbó sobre los aviones estacionados. La onda expansiva golpeó el casco bajo la línea de flotación, atravesando el buque como un impacto metálico profundo. Las luces parpadearon en varios compartimentos, un radar secundario quedó fuera de servicio, un montacargas de armamento se detuvo entre cubiertas. Los equipos de control de averías reportaron una inundación menor en un espacio exterior de servicio, pero sin penetración del casco principal. El portaaviones siguió bajo potencia. Nadie en el centro de combate reaccionó, aún corrían 3 torpedos. A las 4:27:31,
el destructor oriental informó de que la primera lancha iraní había cambiado de rumbo. En lugar de seguir hacia el sur, giraba de vuelta hacia el grupo de combate. El destructor la interpeló de nuevo. «Buque militar iraní, detenga máquinas de inmediato. Cualquier acción hostil adicional será respondida con fuerza defensiva». No hubo respuesta. Su velocidad aumentó. El cañón principal del destructor giró hacia el contacto, el tubo se elevó y se detuvo. No se disparó ningún tiro. A las 4:28 se activó el receptor de alerta del Seahawk. Una señal de radar se había enganchado brevemente al helicóptero desde la tercera lancha iraní, cerca del petrolero, breve, estrecha y deliberada. El piloto ascendió y viró para alejarse, mientras el operador del sensor seguía siguiendo el contacto de superficie. Una segunda boya sonora cayó al mar tras el helicóptero y detectó de inmediato el torpedo del norte, que ascendía de nuevo hacia la superficie con una marcación que cruzaba justo la proa del portaaviones. A las 4:28:46, el oficial de acción táctica vio la única abertura que quedaba. El portaaviones ya no podía seguir girando a la izquierda. El torpedo del suroeste avanzaba hacia la popa mientras el arma del norte se preparaba para cruzar por delante del buque. La geometría más segura era también la maniobra más arriesgada. Virar hacia el torpedo del norte, presentar la proa estrecha en lugar del costado, obligar al arma a realizar una corrección final a corta distancia. La recomendación llegó al capitán, que observó las trayectorias proyectadas durante menos de un segundo. Caña a la derecha, rumbo 015. El timonel repitió la orden. El portaaviones invirtió el sentido del giro. En toda la formación, las escoltas se reajustaron de inmediato para no cruzar la trayectoria del buque insignia. El crucero se abrió hacia afuera. El destructor del norte aumentó velocidad. El destructor oriental redujo su ángulo de aproximación. Durante varios segundos, 3 buques de guerra estadounidenses maniobraron dentro de un espacio de agua cada vez más reducido, mientras los torpedos se movían entre ellos. A las 4:29:24, la proa del portaaviones se estabilizó hacia el norte. El torpedo que se aproximaba quedó ahora directamente delante, a 1900 yardas. El buque siguió avanzando. El Seahawk ascendió sobre el contacto y giró su cámara de infrarrojos hacia el norte. Entre la oscuridad apareció una cuarta lancha iraní, casi inmóvil, colocada exactamente sobre el nuevo rumbo del portaaviones, con los motores al ralentí y la proa mirando a la formación estadounidense. En la cubierta de popa, varias figuras se movían alrededor de otro tubo de lanzamiento. El operador del sensor amplió la imagen. Estaban cargando un torpedo en posición de disparo. Cuarta lancha preparando otro tiro. Dentro del centro de combate del portaaviones, el torpedo del norte cambió de velocidad. Su trayectoria se estabilizó. El ordenador identificó de inmediato la transición. El arma entraba en fase de ataque terminal. La cuenta atrás apareció junto a la proa del portaaviones. 59 segundos, 58, 57. Y justo enfrente, la cuarta lancha se preparaba para disparar de nuevo. A las 4:30, la cuenta atrás llegó a 52 segundos. Torpedo con marcación 014, distancia 1400 yardas. El portaaviones seguía girando hacia el arma. Su proa comenzaba a sentarse en el nuevo rumbo, pero 90.000 toneladas de acero no cambian de dirección de manera instantánea. El torpedo del norte ya se encontraba dentro de la formación, avanzando por la estrecha franja de agua entre el portaaviones y su escolta de proa. En el centro de combate, el punto de impacto proyectado se desplazó desde la proa de estribor hacia la línea central. El oficial de acción táctica observó caer los números. 48 segundos. Sobre el agua, el Seahawk se lanzó en un descenso pronunciado, bajando de los 60 metros y acelerando hacia la trayectoria proyectada del torpedo. La tripulación no podía ver el arma bajo la superficie. Volaban hacia una coordenada generada por el ordenador de sonar, con datos de apenas unos segundos de antigüedad. El operador del sensor armó una contramedida acústica desechable. Lista. El piloto mantuvo la aeronave apenas sobre las olas. Lanzar. A las 4:30, el dispositivo cayó del helicóptero y golpeó el agua a unas 800 yardas por delante del portaaviones.
De inmediato comenzó a emitir una firma de propulsión diseñada para parecer más grande y más ruidosa que el buque que tenía detrás. El torpedo reaccionó. Su trayectoria se desvió 3 grados al este. Por un instante, el punto de impacto proyectado se apartó de la proa del portaaviones. Después el arma volvió a corregir. Contramedida rechazada. Quedaban 36 segundos. El destructor de escolta del norte ya se había puesto en movimiento. Su capitán ordenó aceleración máxima y cruzó la línea de aproximación del torpedo. El destructor desplegó su propio señuelo por popa, creando deliberadamente un blanco acústico más fuerte entre el arma y el portaaviones. La maniobra situó al destructor a menos de 1 milla por delante de la proa del portaaviones. Ambos buques giraban, ambos aceleraban, sus trayectorias proyectadas se cruzaban dentro del mismo tramo de mar. En el puente del destructor, el oficial de guardia cantaba la marcación del portaaviones cada 5 segundos. Portaaviones estabilizando rumbo norte, distancia disminuyendo, mantener separación. El destructor siguió cruzando la formación. A las 4:30 y 35, el torpedo cambió de blanco. La trayectoria roja se apartó del portaaviones y se dirigió hacia la estela del destructor. Arma virando al oeste. El oficial de acción táctica del portaaviones no respondió. El torpedo había abandonado al buque insignia, pero ahora cerraba sobre una escolta estadounidense a corta distancia. El destructor aumentó velocidad. Su señuelo permanecía varios cientos de yardas por detrás, emitiendo el patrón acústico de una planta de propulsión mayor. El torpedo lo siguió, cortando la estela del destructor y girando hacia el blanco falso. Distancia al destructor, 700 yardas. El puente ordenó timón a la derecha a fondo. El buque se inclinó bruscamente cuando la proa se apartó. El torpedo pasó por detrás de la popa. A las 4:30 y 52 detonó. La explosión levantó un muro de agua sobre la cubierta de popa del destructor. La onda expansiva golpeó el casco y recorrió el buque hacia proa. Las consolas temblaron. Los accesorios del techo se movieron en sus soportes. Las pantallas de sonar se llenaron de estática. Durante varios segundos, todos los sensores submarinos de la formación interior quedaron saturados. El torpedo del norte había desaparecido, pero también la imagen clara que el grupo de combate tenía bajo la superficie. A las 4:31 y 4 segundos, la cuarta lancha iraní disparó de nuevo. El Seahawk vio el lanzamiento. Una forma cilíndrica alargada abandonó el riel de popa, cayó al agua y desapareció entre una ráfaga de espuma blanca. Nueva arma en el agua. El quinto torpedo entraba directamente frente al portaaviones. El momento era deliberado. La detonación anterior había inundado el mar de energía acústica y los operadores de sonar todavía separaban contactos reales de ecos, restos y la onda de presión en desvanecimiento. Durante los siguientes segundos, la nueva arma resultó casi invisible. El ataque no había sido diseñado únicamente para dañar al portaaviones. Había sido diseñado también para cegar a sus escoltas el tiempo suficiente como para crear otra oportunidad de disparo. A las 4:31 y 22 segundos, la cuarta lancha iraní viró y aceleró. El Seahawk mantuvo el contacto visual mientras la imagen de sonar del portaaviones se recuperaba lentamente. El quinto torpedo apareció a 4.000 yardas, aproximándose casi de frente. El oficial de acción táctica transfirió la trayectoria a todos los buques de la formación. El comandante del grupo de combate ya había visto suficiente. 4 lanchas iraníes habían lanzado múltiples armas, ignorado repetidas advertencias y seguido maniobrando para nuevos ataques. La orden recorrió la red táctica. Intención hostil confirmada. Autorización de fuego libre contra las plataformas de lanzamiento. A las 4:32, el destructor oriental enganchó a la primera lancha iraní, que había invertido el rumbo y ahora se dirigía de nuevo hacia el petrolero que antes había usado para ocultarse. Su tripulación parecía preparar el lanzador de popa para una nueva secuencia de disparo. El cañón principal del destructor siguió el contacto. Se transmitió una última advertencia. No hubo respuesta. El primer disparo cayó al agua justo delante de la lancha, levantando espuma sobre su proa. La tripulación iraní no se detuvo.
La lancha giró bruscamente hacia el petrolero comercial. El destructor ajustó su solución de tiro. El siguiente disparo alcanzó la sección de maquinaria de popa. La lancha perdió velocidad de inmediato, su estela se desvaneció. El casco giró de costado ante las olas y quedó a la deriva, lejos del petrolero. La primera plataforma de lanzamiento ya no podía continuar el ataque. A las 4:32 y 38, el Seahawk desplazó sus sensores hacia la cuarta lancha. Su tripulación transmitió coordenadas precisas al crucero, que seguía protegiendo el anillo interior del portaaviones. El crucero siguió a la pequeña embarcación mientras ésta aceleraba hacia el sur tras lanzar el quinto torpedo. Un disparo controlado alcanzó cerca del compartimento de máquinas de la lancha. Su velocidad cayó de más de 30 nudos a menos de 10. Segundos después, dejó de girar y comenzó a derivar. 2 plataformas de lanzamiento habían quedado neutralizadas, pero el quinto torpedo seguía en el agua. A las 4:33, el arma cruzó las 3.000 yardas. El portaaviones había completado su giro y avanzaba ahora casi directamente hacia ella. Se preparó otra contramedida, pero el equipo de sonar informó de algo inusual. El torpedo no seguía el ruido de las hélices del portaaviones. Su rumbo se mantenía inusualmente estable. Parecía perseguir un punto de intercepción programado en lugar de guiarse continuamente por el buque. Eso dificultaba distraerlo, pero también reducía su capacidad de reaccionar ante una maniobra precisa. El oficial de sonar calculó la geometría. Existía un estrecho margen en el lado este del torpedo. Si el portaaviones mantenía rumbo y velocidad, el arma pasaría por el costado de babor, con un margen inferior a 200 yardas. Cualquier giro prematuro volvería a situar la línea central del buque en la trayectoria del arma. La recomendación llegó al puente. Mantener rumbo, mantener velocidad. El capitán confirmó. Sigan como estamos. A las 4:33 y 41, el torpedo cruzó las 2.000 yardas. En el puente nadie se movía salvo el timonel. La proa del portaaviones cortaba el agua en línea recta. No se lanzó ningún señuelo nuevo, no se ordenó ninguna maniobra evasiva. El oficial de acción táctica observó cómo la trayectoria proyectada pasaba muy cerca del costado de babor. 1.400 yardas, 1.700. El torpedo estaba ya lo bastante cerca como para que los sensores del casco del portaaviones oyeran con claridad su propulsión. A las 4:34 y 39, una estela pálida apareció frente al costado de babor. El arma pasó junto al portaaviones casi paralela al casco. Durante varios segundos permaneció al lado del buque. Después se desplazó, y el torpedo detonó tras el cuarto de babor de popa. La explosión golpeó al portaaviones como una fuerte concusión submarina. La cubierta tembló, varias luces parpadearon. Un informe de control de averías llegó de inmediato. Sin penetración de casco, propulsión operativa. El portaaviones continuó hacia el norte. A las 4:35, el radar del Seahawk detectó a las 2 lanchas iraníes que aún podían maniobrar. Ambas viraron al mismo tiempo hacia la formación estadounidense. Una comenzó a emitir una señal de control potente. En la segunda, la cámara de infrarrojos mostró a la tripulación bajando otro objeto desde la popa. Una boya sonora detectó el movimiento metálico de un mecanismo de lanzamiento abriéndose bajo la línea de flotación. El operador del sensor miró fijamente la pantalla. Todavía tienen armas disponibles. 2 lanchas habían sido detenidas, 5 torpedos habían entrado en el agua y el ataque no había terminado. A las 4:35 de la madrugada, 2 lanchas iraníes seguían operativas. Una se movía hacia el oeste, en dirección al tráfico comercial. La otra aceleraba hacia el sur, transmitiendo una señal de control lo bastante potente como para detectarse en todo el grupo de combate. Detrás de ellas, 2 lanchas inutilizadas derivaban sin propulsión. Por delante, el portaaviones aún se recuperaba de la concusión submarina causada por el quinto torpedo. El ataque no había logrado detener al buque, pero tampoco había concluido. Dentro del centro de combate, la pantalla táctica seguía llena de trayectorias incompletas. Contactos de radar aparecían y se desvanecían entre el desorden del mar. Las boyas sonoras reportaban movimientos intermitentes bajo la superficie.
buques civiles seguían cruzando la zona, obligando a las escoltas estadounidenses a distinguir entre embarcaciones hostiles y tráfico neutral antes de emplear la fuerza. El comandante del grupo de combate dio una nueva orden: localizar cada plataforma de lanzamiento, despejar el espacio de batalla. A las 4:35 y 24, el avión de alerta temprana Hawkeye, en órbita al este de la formación, viró hacia el portaaviones y comenzó a construir una imagen de superficie más amplia. Los datos de los destructores, del crucero, del Seahawk y de los sistemas de navegación civiles confluyeron en una sola red táctica. Los contactos dispersos empezaron a encajar. La lancha iraní del oeste no se limitaba a retirarse. Se dirigía hacia un portacontenedores que navegaba hacia el norte, intentando colocar el buque civil entre ella y el destructor oriental. La lancha del sur transmitía ecos de radar falsos mientras avanzaba a velocidad reducida. Los sistemas de guerra electrónica detectaron múltiples señales, pero las imágenes infrarrojas mostraban un único casco real. Las tripulaciones iraníes intentaban reconstruir el mismo camuflaje que había hecho posible el primer ataque. A las 4:36, la cubierta de vuelo del portaaviones recibió autorización para reanudar operaciones limitadas. Las tripulaciones se pusieron en marcha de inmediato. Un circuito de radar dañado permaneció aislado. El montacargas de armamento afectado por la primera explosión siguió bloqueado entre cubiertas, pero las catapultas de proa estaban operativas. 2 cazas Super Hornet fueron reposicionados para el despegue. Su misión no era atacar a ciegas en aguas congestionadas, sino identificar a las lanchas restantes, forzarlas a alejarse de los buques civiles y aportar información de blanco continua a la fuerza de superficie. A las 4:36 y 48, el primer caza alcanzó la catapulta. La cuadrilla de cubierta despejó la zona de lanzamiento. Los motores aumentaron potencia. El sistema de retención se liberó. El Super Hornet cruzó la cubierta en cuestión de segundos y desapareció en la oscuridad más allá de la proa. Un segundo caza lo siguió. Ambos aviones viraron hacia el oeste y ascendieron sobre el grupo de combate. A las 4:37, el Hawkeye asignó a cada caza un sector propio. El caza líder se dirigió hacia el corredor de tráfico comercial. Su sistema de designación infrarroja localizó a la lancha iraní del oeste, navegando junto al costado de babor del portacontenedores a menos de 200 yardas del casco civil. Ningún buque estadounidense podía atacarla con seguridad desde ese ángulo. El caza descendió y cruzó por delante de la lancha a baja altitud. La tripulación iraní se apartó del avión y por primera vez la lancha salió de la sombra de radar del portacontenedores. El Hawkeye marcó la oportunidad. Contacto de superficie expuesto, 20 segundos. El destructor oriental ya tenía su cañón orientado hacia el objetivo. Su sistema de control de tiro desplazó el punto de puntería lejos del compartimento de tripulación, hacia la sección de gobierno de proa. El primer disparo cayó al agua junto a la lancha, que giró con brusquedad. El segundo impactó cerca de la proa. Su velocidad cayó, el casco dejó de responder con limpieza al timón y comenzó a girar sobre su propia estela. Los motores seguían activos, pero ya no podía mantener un rumbo controlado. A las 4:38 y 12 se declaró que la lancha del oeste ya no podía continuar el ataque. 3 embarcaciones estaban inutilizadas, quedaba una. La lancha iraní del sur desapareció del radar 40 segundos después. Había reducido velocidad, apagado sus sistemas principales y dejado que el oleaje borrara su estela. Las emisiones electrónicas cesaron. Su eco se fundió con el desorden de la superficie. El Seahawk se dirigió hacia su última posición conocida. El radar de dashboard de superficie no encontró nada. El helicóptero descendió por debajo de los 150 metros y cambió a infrarrojos. Una firma de motor debilitándose apareció unos segundos y luego se desvaneció. La lancha se había apagado por completo. Ya no navegaba. Esperaba. A las 4:39, el Seahawk inició un patrón de búsqueda lento mientras el destructor del sur se acercaba más al portaaviones. La última lancha podía estar a la deriva bajo el horizonte de radar, preparada para disparar en el momento en que la formación estadounidense cruzara su posición.
Entonces, una boya sonora detectó movimiento bajo la superficie. La señal era débil, no coincidía con el patrón de propulsión de alta velocidad de los torpedos anteriores. El objeto se movía despacio, casi en silencio, en rumbo noreste. El equipo de sonar calculó su trayectoria. No se dirigía hacia la posición actual del portaaviones, sino hacia el punto en el que el portaaviones se encontraría varios minutos después. Posible arma de intercepción submarina. El oficial de acción táctica superpuso la ruta proyectada sobre el trazado de navegación del portaaviones. Las líneas se cruzaban. El grupo de combate había sido conducido, maniobra a maniobra, hacia otro punto de enfrentamiento ya preparado. A las 4:40, el capitán se enfrentó a dos opciones: mantener el rumbo actual y avanzar hacia el contacto submarino, o virar al este y aproximarse a la última posición conocida de la lancha iraní restante. Ninguna ruta estaba despejada. El objeto submarino aún no podía clasificarse con certeza. La lancha de superficie todavía podía portar otra arma. El capitán tomó la decisión. Caña a la derecha, rumbo 080. Vamos a por ese contacto. El portaaviones cambió de rumbo. El crucero y ambos destructores ajustaron sus posiciones. La escolta del sur se situó entre el portaaviones y la presunta trayectoria submarina. El Seahawk regresó hacia la zona donde había desaparecido la lancha iraní. A las 4:40 y 0:43, la cámara de infrarrojos del helicóptero encontró una pequeña zona de calor residual. La lancha derivaba sin motores, el casco casi inmóvil entre las olas. En su cubierta de popa, varios tripulantes se agrupaban en torno a una consola electrónica de la que salía un cable hacia el agua. No preparaban un lanzamiento convencional de torpedo. Controlaban el objeto submarino ya en movimiento. Buque de superficie guiando el contacto sumergido. El grupo de combate comenzó a buscar la transmisión. El sistema de guerra electrónica del crucero aisló una frecuencia estrecha que enlazaba la lancha con el arma submarina. La señal estaba cifrada, pero era continua. La última lancha iraní enviaba correcciones de rumbo. A las 4:41, el grupo de combate activó sus contramedidas electrónicas. El crucero transmitió primero. Una plataforma aérea de guerra electrónica más lejana añadió una segunda capa de interferencia. La frecuencia de control se llenó de ruido. El objeto submarino reaccionó de inmediato. Su rumbo se desplazó al este, luego al norte y de nuevo hacia el punto de intercepción original. La lancha iraní aumentó la potencia de transmisión y ese intento la hizo visible en toda la red estadounidense. El Seahawk enganchó su cámara infrarroja a la consola de control. El helicóptero emitió una última advertencia. Buque militar iraní, cese las transmisiones de control hostil y permanezca detenido. La transmisión continuó. El objeto submarino volvió a corregir su rumbo. El destructor del sur giró su cañón principal hacia la lancha. A las 4:42 y 7 segundos disparó. El proyectil alcanzó la sección de popa por encima de la línea de flotación, destruyendo la antena y el equipo de control sin dañar el casco principal. La señal desapareció. En el sonar, el contacto submarino perdió su rumbo constante, giró gradualmente lejos del portaaviones, entró en un amplio círculo y comenzó a moverse hacia el sur. La última lancha iraní seguía a flote, pero inmóvil, sin motores, sin transmisor. Las 4 plataformas de lanzamiento habían quedado neutralizadas. A las 4:42 y 41, el centro de combate comenzó a limpiar la pantalla de trayectorias hostiles. La primera lancha estaba inutilizada al este de la formación. La segunda permanecía detenida en el sector norte. La tercera había perdido el gobierno junto al corredor de tráfico. La cuarta derivaba al sur, sin comunicaciones. El lento objeto submarino se alejaba. Por primera vez en 25 minutos, ningún arma activa se aproximaba al portaaviones. El oficial de acción táctica ordenó un barrido completo de sonar antes de reducir el estado de alerta del buque. Los destructores ampliaron sus sectores de búsqueda. El Seahawk dejó caer otra boya sonora tras el portaaviones. La boya entró en el agua y comenzó a escuchar. Durante 3 segundos, la pantalla permaneció despejada. Después apareció un nuevo sonido. Un motor arrancando, débil al principio, ganando intensidad con rapidez.
El contacto estaba directamente detrás del portaaviones. No acababa de ser lanzado. Había permanecido en silencio bajo el agua desde antes de que el primer torpedo entrara en la formación. Ahora aceleraba hacia la popa del portaaviones. Nueva trayectoria de torpedo. El operador de sonar comprobó de nuevo la marcación. Distancia 2.200 yardas, cerrando con rapidez. Todas las lanchas iraníes ya estaban inutilizadas. Nadie controlaba esta arma. Había esperado a que el portaaviones entrara en la posición final de la emboscada. A las 4:43 de la madrugada, el sexto torpedo aceleraba hacia la popa del portaaviones, marcación 184, distancia 2.200 yardas. El arma llevaba en silencio bajo la superficie desde mucho antes de que comenzara el primer ataque. No la había lanzado ninguna de las 4 lanchas que ahora derivaban sin potencia por el campo de batalla. Había sido colocada de antemano. Las lanchas iraníes habían pasado 26 minutos empujando al portaaviones hacia el norte, después hacia el este, reduciendo sus opciones hasta que el buque entró en la zona de activación del arma. Todo el ataque había sido diseñado en torno a esta posición final. Dentro del centro de combate, la trayectoria proyectada del torpedo se asentó sobre la sección de propulsión del portaaviones. Tiempo para el impacto: 73 segundos. El capitán ordenó más potencia. Los 4 ejes del portaaviones aumentaron la velocidad, impulsando el buque hacia adelante, pero la aceleración también incrementaba la firma acústica detrás del buque. Para el torpedo, la popa del portaaviones se había convertido en el blanco más ruidoso del agua. Girar llevaría demasiado tiempo. Reducir la velocidad permitiría al arma cerrar la distancia. El destructor más cercano era la única unidad en condiciones de intervenir. A las 4:43:18, la escolta del sur giró de vuelta hacia la estela del portaaviones. Su capitán comprendió la geometría de inmediato. El destructor no podía disparar contra el torpedo, ni tampoco superarlo en velocidad de manera indefinida. Solo podía ofrecer al arma un blanco más fuerte y alejarla del portaaviones. Preparen todas las contramedidas restantes. El destructor aumentó potencia y cruzó por detrás del portaaviones. Su estela se extendió sobre la línea de aproximación del torpedo. En la pantalla táctica del portaaviones, el símbolo del destructor se interpuso entre la trayectoria roja y la popa del buque insignia. La distancia entre ambos buques estadounidenses cayó por debajo de 1 milla. El torpedo siguió en línea recta. A las 4:43:41, el destructor desplegó su primer señuelo. El dispositivo entró en el mar y comenzó a transmitir el patrón acústico de un buque grande girando a máxima potencia. El torpedo no respondió. Ya había clasificado al portaaviones y permanecía fijado en el blanco original. Distancia 1.700 yardas. El destructor aumentó velocidad de nuevo. Sus turbinas impulsaron al buque a través de la estela del portaaviones, creando un sonido más agudo y cambiante que el del buque mayor por delante. El sensor del torpedo comenzó a comparar ambas fuentes. Su rumbo se desplazó 1 grado al oeste, después otro. A las 4:44, el arma viró hacia el destructor. Trayectoria cambiando, el torpedo sigue a la escolta. El portaaviones mantuvo su rumbo. Nadie en el puente interpretó el cambio como una victoria. El torpedo había abandonado al portaaviones, pero el destructor se encontraba ahora directamente dentro de su línea de ataque. Distancia a la escolta: 1.300 yardas. El destructor viró al sur, arrastrando al arma lejos del grupo de combate. Sus señuelos restantes se prepararon en secuencia, cada uno para desplegarse a una distancia distinta, construyendo un rastro de falsas firmas de propulsión detrás del buque. El torpedo siguió cerrando. 1.000 yardas, 800. El equipo de sonar del destructor identificó el comportamiento del arma. Reaccionaba con más fuerza a los cambios en la velocidad de las hélices que a la firma constante más intensa. El capitán del destructor tuvo una sola oportunidad: crear la señal acústica más fuerte posible y después eliminarla. A las 4:44:36, ordenó potencia máxima. El buque aceleró con fuerza, la popa se hundió más profundamente mientras las hélices mordían el agua.
El torpedo corrigió de inmediato y se dirigió hacia el centro de la estela del destructor. Distancia 600 yardas, listos para reducir potencia. El puente permaneció en silencio. El operador del señuelo observó al torpedo aproximarse al punto de lanzamiento. 500 yardas, 450. Lanzar. La contramedida final entró en el agua directamente detrás del destructor. Durante 2 segundos, el buque mantuvo la potencia máxima, permitiendo que el dispositivo registrara y reprodujera su patrón acústico. Entonces el capitán dio la orden. Toda máquina atrás, timón a fondo. El destructor redujo potencia y giró bruscamente fuera de su propia estela. El señuelo siguió avanzando acústicamente, emitiendo el sonido de un buque que ya no estaba allí. El torpedo se mantuvo fijado en el blanco falso. A las 4:45:12 pasó por detrás de la popa del destructor. El buque se inclinó en el giro mientras el torpedo avanzaba hacia el señuelo. La distancia entre ambos se abrió. 100 yardas, 200, 300. El arma detonó. Una columna de agua se elevó tras el destructor, elevándose por encima del mástil de popa antes de derrumbarse sobre el mar. La onda expansiva golpeó el casco y lanzó espuma sobre la cubierta de popa. Dentro del buque, las luces parpadearon. Varias consolas se reiniciaron momentáneamente, un sensor de gobierno reportó un fallo y volvió a la normalidad. El destructor permaneció bajo control. El portaaviones continuó hacia el este. A las 4:46, todas las unidades de sonar de la formación comenzaron a buscar otro contacto. Nadie asumía que el ataque hubiera terminado. El Seahawk lanzó boyas sonoras adicionales a lo largo de la ruta del portaaviones. Los destructores ampliaron su patrón de búsqueda. El crucero vigilaba a las lanchas inutilizadas por si retomaban actividad electrónica. Sobre la formación, el Hawkeye rastreaba el horizonte en busca de aeronaves o unidades de superficie de apoyo. Los cazas Super Hornet permanecían en el aire. Durante 90 segundos no apareció ninguna arma nueva. A las 4:47:39, el oficial de sonar dio el informe que toda la formación esperaba, sin contactos activos de torpedo. El estado de zafarrancho de combate se mantuvo. Los equipos de control de averías continuaron inspeccionando el portaaviones de proa a popa. La primera casi detonación había afectado los sistemas eléctricos de 2 compartimentos exteriores. La quinta arma había causado una deformación estructural menor cerca de un espacio de servicio. Ningún eje de propulsión había resultado dañado. Ninguna sección de la cubierta de vuelo había sido penetrada. El portaaviones seguía en condiciones de realizar operaciones aéreas. A las 4:49, los 2 destructores regresaron a sus posiciones de protección. Uno se situó entre el portaaviones y las lanchas iraníes inutilizadas. El otro mantuvo el sector sur, conservando la cobertura de sonar sobre el lugar de la última explosión. El Seahawk sobrevoló en círculos las 4 embarcaciones de ataque. Ninguna se movía con propósito táctico. La primera había perdido propulsión. La segunda seguía detenida al norte de la formación. La tercera ya no podía gobernar. La cuarta había perdido su equipo de control y su antena de comunicaciones. Se transmitió una advertencia por el canal marítimo abierto. Buques iraníes, permanezcan detenidos, no operen armas, motores ni equipos de comunicación. No hubo respuesta. No hubo ningún nuevo lanzamiento. A las 4:51, la cubierta de vuelo delantera del portaaviones volvió a abrirse. Las tripulaciones retiraron agua y restos de la zona de lanzamiento. Se revisaron las cadenas de amarre. Los aviones que habían permanecido asegurados durante el ataque fueron reposicionados. Un Super Hornet se colocó sobre la catapulta. El vapor se elevó a lo largo de la cubierta mientras el buque mantenía velocidad contra el viento. Pocos minutos antes, 6 torpedos se habían movido por el agua a su alrededor. Ahora el portaaviones se preparaba para lanzar aviones de nuevo. A las 4:52:26, el caza despegó de la cubierta, ascendió sobre la proa, viró al sur y se unió a la patrulla aérea de combate sobre la formación. Dentro del centro de información de combate, los analistas reconstruían el ataque.
El primer torpedo había obligado al portaaviones a girar a la izquierda. El segundo había apuntado a la popa expuesta. El par del norte había cerrado las rutas de escape restantes. El quinto había sido lanzado mientras la red de sonar quedaba cegada por una explosión submarina. El sexto había esperado en silencio, precisamente en el punto hacia el que las armas anteriores estaban diseñadas para empujar al portaaviones. No habían sido 6 disparos independientes. Había sido una única emboscada coordinada, ejecutada por etapas. El plan había sido preciso, pero dependía de una sola suposición: que las tripulaciones iraníes trataban al portaaviones como un blanco aislado. No lo era. El sonar del portaaviones había detectado las armas. Sus escoltas se habían interpuesto en sus trayectorias. El Seahawk había expuesto las lanchas de lanzamiento. El Hawkeye había conectado cada sensor de la formación. Los cazas Super Hornet habían separado el tráfico hostil del civil. La guerra electrónica había roto el último enlace de control. Cada unidad había actuado como parte de un mismo sistema, y cuesta no preguntarse cuántas de esas decisiones, tomadas en segundos por gente muy joven bajo una presión que casi nadie llega a conocer, marcaron la diferencia entre lo que ocurrió y lo que pudo haber ocurrido. A las 4:55, el portaaviones mantenía rumbo este bajo la primera luz del amanecer. Los destructores regresaron a formación. El Seahawk pasó junto al costado de estribor antes de virar hacia la cubierta de vuelo. Detrás del grupo de combate, 4 lanchas torpederas iraníes permanecían inmóviles sobre el agua oscura. Durante 38 minutos, habían intentado controlar los movimientos de un portaaviones estadounidense. Lo habían obligado a girar. Habían separado a sus escoltas. Habían colocado 6 armas en el mar. Pero cometieron un error decisivo. Creyeron que atacaban a un solo buque, cuando en realidad se enfrentaban a una red completa que actuaba como un único organismo. Queda la pregunta de si, en una noche así, la diferencia entre la victoria y el desastre depende más de la tecnología que se despliega o de la sangre fría de quienes, en cuestión de segundos, deciden hacia dónde girar el timón. Con la salida del sol, de todas las fuerzas que habían tomado parte en aquella madrugada, solo una seguía moviéndose por su propia voluntad.